La Municipalidad de Asunción realizó las labores de limpieza en la franja, donde las familias que vivían de manera irregular están siendo reubicadas. Esto en el marco de la recuperación de la vía férrea. Un 7 de marzo pero del año 2020, el anuncio confirmaba el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni. En su momento se impuso medidas restrictivas como la cuarentena. Hoy suman casi 20.000 muertes, a 3 años del primer caso de coronavirus. El operativo desplegado por la Policía Nacional contó con el apoyo de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Identificaron al responsable y se trata de un brasileño. Desbarataron un esquema de extorsiones en el marco de la Operación Arthur. Nueva jornada contra la reforma del sistema de pensiones. Todos los transportes se han visto afectados y los sindicatos han prometido paralizar el país. Muchos trabajadores se quedaron en casa, otros siguieron luchando. Comenzó la huelga general en Francia. Una nueva edición del torneo continental inicia, donde los equipos se eliminarán entre sí en una primera ronda. Los equipos paraguayos en jugar serán Tacuarí y General Caballero de Juan León Mallorquín. Este martes, a partir de las 19 horas, en el Estadio Defensores del Chaco, arranca la Copa Sudamericana. Gracias por acompañarnos, como es habitual, todas las tardes aquí en el Noticiero Central por Canal 9 Noticias. Y lo que estuvimos hablando con Mercedes, rápidamente los datos del tiempo, porque hubo zonas, Mercedes, en el caso, por ejemplo, en el extremo norte, digamos, del departamento central, la lluvia empezaba a las 2 de la tarde y fue intensa. E incluso llegó a inundar varias casas, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos todavía a esta hora un que otro trueno importante con relámpagos. Ahora la costanera está así, a juzgar por nuestra palmera de referencia, que es la que tenemos siempre allí adelante. Hay un poco de viento, ¿verdad? Todavía a estas horas, pero no se sienten precipitaciones en este punto en particular. De todas maneras, en el departamento central el tiempo está bastante inestable. Impresionante, todos los días sube el río, en este punto se nota la diferencia, pero por día vemos estos centímetros. Así está del otro lado, o por lo menos si ampliamos las nubes, un poco la imagen, ¿verdad? Allá en el fondo se ve que en el Chaco paraguayo el cielo está completamente cubierto, hay un aviso meteorológico vigente para esa zona. Pero de este lado del río, de este lado del charco... A ver, otras zonas en la capital, ¿cómo se presenta? Ahí cerca de la zona de la avenida Ñuguazú, por ejemplo. ¿Esta? Esto es Bartolomé, las casas de Eusebio Ayala. No llueve tampoco, ¿ves? No, seco el asfalto, seco, seco. El corredor vial botánico, a ver cómo se presenta ahí Sacramento y primer presidente. Ahí vemos otra vez el centro de Asunción, tenemos otro punto de la costanera también. Saliendo de Asunción. Ahí ese es tu pedido. Tampoco. No pasa nada, pero... Es más, arenita ahí en el costado. Está nublado. Sí, el cielo está cubierto completamente. Tránsito liviano para esta hora, sí, la tarde. Esta hora pico. Sí. Pero ¿sabes qué pasa tan, Aníbal? Que cuando el tiempo está feo, muchas veces... La gente anticipa ya su salida. Anticipa la salida, sí. No espera a que empeore la situación como para largarse a la calle ya con raudal. Entonces sale nomás ya antes y se evita un dolor de cabeza. El funcionariado público ya salió mucho más temprano. Sí, a la 1. A la 1, otros a las 3. Sí. Y algunos del sector privado, obviamente, ante esta situación ya sale más temprano también. Esta es otra imagen, la salida de Asunción, en nuestra habitual imagen, la palmera característica de esta imagen. Bueno, ¿qué dice meteorología? ¿Cuánto asciende la temperatura? 24.2. La humedad 85%, soplan a 24 kilómetros por hora desde el oeste. Hay mucho viento, 24. Sí. Tenemos una tarde con posibles precipitaciones previstas. Hablamos de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, al igual que para la noche. La temperatura aproximada para el final de esta jornada es entre 26 y 29 grados, una noche cálida la que vamos a compartir hoy. El pronóstico extendido dice que en los próximos días vamos a tener tiempo también con posibles lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Por ejemplo, para mañana miércoles, mínima de 24, máxima de 30. No va a ser demasiado calor tampoco. Para el jueves van a persistir algunas lluvias ocasionales, mínima de 23 y máxima de 30 grados. Para el viernes,
Anuncian precipitaciones dispersas, una mínima de 23, una máxima de 31. Y para el sábado, lo mismo prácticamente, lluvias dispersas, mínima de 23, la temperatura y la máxima de 30 grados. Estamos exactamente a un mes de la Semana Santa. Sí, a un mes. De jueves, viernes santo. Ahí está, el aviso meteorológico vigente. ¿Ves? Habla de lluvias intensas, con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de vientos moderados a fuertes y ocasional caída de granizos. A ver, ¿cuáles son los departamentos afectados? Concepción, centro y norte de San Pedro, Amambay, este de Presidente Hayes, centro y norte de Boquerón. Vuelve a llover en Boquerón. Norte de la región oriental, noroeste y sureste de la región occidental. Tiempo severo en forma puntual durante la tarde, o sea, lo que queda de la tarde de hoy, martes 7. Habla de cotizaciones, a ver, el dólar en la compra 7.120, en la venta 7.220 guaraníes, el euro en la compra 7.650, en la venta 7.950. El de la terna para candidatos a la Corte Suprema de Justicia iba a ser de la manera más tranquila posible. No. Esta vez, los abogados Víctor Ramos y Robin Miranda ampliaron una denuncia por producción de documentos no auténticos y declaración falsa. ¿En contra de quién? Esteban Kreskovich y el miembro del Consejo de la Magistratura César Ruffinelli, quien es decano de la Universidad Católica de Asunción, y piden que se impugne la candidatura de Kreskovich a la Corte Suprema. La denuncia original señalaba que había presentado para su candidatura una constancia de ejercicio de la docencia en la UCA desde el año 99 hasta el 2015 y desde el 2017 hasta el 2022, siendo que se desempeñaba desde el 2011 hasta el 2019 como embajador en el Vaticano. En cuanto a César Ruffinelli, es señalado por avalar con su firma el documento que supuestamente es de contenido falso. Los abogados pidieron que se libre oficio a la Cancillería Nacional para establecer con exactitud los años de servicio en el extranjero de Esteban Kreskovich, puntualmente ante la Santa Sede, ante el Vaticano. También pidió se remita a otro oficio a la Dirección de Migraciones pidiendo un informe detallado de su salida e ingreso al país entre los años 2009 al 2023. Con relación a ese tema en particular, Aníbal, se emitió un comunicado. Esta mañana ya. Sí, esta mañana. La Asociación de Profesores emitió un comunicado ante la opinión, ante las publicaciones realizadas en redes sociales y la denuncia presentada contra justamente este docente. Vamos a compartir este documento en minutos nada más, que tiene fecha, como bien decías, de ayer, del 6 de marzo. En el segundo párrafo dice: en tal sentido es relevante destacar que la función de docente no se limita solo a dictar clases presenciales. Por el contrario, la literatura especializada resalta que dicha función ya va mucho más allá. Así las cosas, los docentes conforman equipos de trabajo para la coordinación y planificación de las actividades académicas, investigación, extensión e incluso elaboración de materiales de uso para las aulas. O sea, lo que están queriendo decir con esto es que no solamente ejerce la docencia aquel que dicta clases. En aula. En aula. Puede tener otras funciones, ¿verdad? O sea, si un profesor lo hace de manera virtual, o sea, no sirve. Es importante resaltar además que los nombramientos de los docentes se materializan por resoluciones del rectorado de la universidad según la normativa vigente y es de manera anual. O sea que tiene que haber un documento que avale el nombramiento justamente de este docente en cuestión, hablamos de Kreskovich, como para poder tener una prueba de que evidentemente él ejercía en todo ese tiempo. También se aprovecha asimismo para brindar nuestro apoyo y desearle éxitos a todos los demás docentes postulantes de nuestra universidad, que son los postulantes, ¿verdad? Porque hay más de uno. Sí. Fecha de ayer, la Comisión Directiva de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Asunción. Bien, no pudo haber dictado desde el Vaticano, ¿verdad? Clases virtuales a sus alumnos. O pudo haber colaborado de una u otra manera con el contenido del desarrollo de las clases, ¿verdad? También. No sé si ya tendríamos que entrar a escarbar en cuál fue el rol específico que tuvo. Con el solo hecho de tener un nombramiento anual por resolución del rectorado de la universidad,
es más que suficiente, ¿verdad? Claro, Pero yo estaba hablando... Él seguía siendo profesor de la UCA. Sí, pero y justamente, él seguía siendo profesor de la UCA, ¿por qué? Porque hay un nombramiento anual que se sigue emitiendo a su favor para eso. Él nunca fue desvinculado del plantel docente de la UCA. De todas maneras, el debate se abre con relación a lo que decíamos también la vez pasada. Si son doctores en Derecho, ¿por qué tienen que ser sometidos a tantas pruebas? A tantos exámenes, por ejemplo. Exámenes de conocimiento general. Bueno, ¿qué pasa, Aníbal? Se duda, no hay confianza en los documentos presentados, no hay confianza en esa tesis para poder acceder al título de doctorado, no hay confianza en los documentos emitidos por las personas que se presentan. Entonces, por más de que ellos sean idóneos, se tiene que filtrar, se tiene que mirar, porque justamente los cuestionamientos existen por una falta de confianza, ¿verdad? Pero esos controles, esos documentos arrimados por los candidatos, lo deben contrastar los responsables de la selección. Correcto. El Consejo de la Magistratura, para eso están. Y no simplemente fiarse de lo que vayan presentando los interesados, ¿verdad? Por eso es que entra en tela de juicio el ejercicio o no, y en qué sentido, y en qué momento, y de qué manera, de este caso en particular del señor Krivkovic, porque todo tiene que ser evaluado, revisado y confirmado, ¿verdad? Ya tuvimos un examen de conocimientos específicos y generales anulado. Sí, porque se perdió un cuadernillo. Sí. Bueno, se sospecha que se quiso favorecer a uno de los candidatos. Bueno, después, ¿qué más tuvimos? Impugnaciones. Sí. Denuncias de que algún integrante o uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura puntuó mejor, por ejemplo, a determinada o determinado candidato porque es esposa o es pareja de... Sí. Tenemos abstenciones también como para no calificar porque tienen cierta vinculación de confianza, ¿verdad? Y ahora esto. Y vaya uno a saber qué más. Y fíjate, el vínculo político partidario directamente no aparece. No aparece todavía, aunque estamos seguros que por detrás hay algo. Pero no es la figura preponderante en este momento. La política partidaria, por ejemplo. Vamos a hablar ahora de esta joven de 23 años. El año pasado nada más exponía la fotografía de sus logros de haber culminado la carrera de medicina, aunque todavía seguía formándose. Esta joven de 23 años, paraguaya, hablamos de Lizzy Ferreira, murió cuando iba a someterse a una cirugía estética. Según algunos trascendidos, ella iba a someterse a una cirugía de implantes mamarios y una rinoplastia. Y cuando ya estaba en sala de cirugía, le suministraron la anestesia y tuvo un paro cardíaco. Esto le provocó un paro cardíaco segundos después de que en sus venas corra la medicación anestésica. Ella se sometió a esta cirugía en una clínica en Foz de Iguazú. Uno de los médicos más prestigiosos de esta ciudad era el encargado de realizar justamente la cirugía, aunque todavía no había empezado a trabajar porque ella estaba en la etapa inicial del procedimiento, el de la sedación. Ella fue egresada de la carrera de medicina y según comentaron los médicos, era deseo de la joven someterse a esta cirugía estética que le costó la vida. La senadora Lilian Samaniego, una de las referentes del movimiento Fuerza Republicana del sector de Mario Abdo Benítez, anunció que intentará comunicarse con el presidente actual de la Junta de Gobierno, Horacio Manuel Cartes Jara, para solicitarle su renuncia al cargo. ¿Por qué? Porque supuestamente la permanencia de Horacio Cartes al frente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado está impidiendo que el partido acceda a créditos bancarios para financiar la campaña proselitista con miras a las elecciones del próximo 30 de abril y que la falta de acceso
a recursos económicos está poniendo en riesgo las chances del Partido Colorado de volver a quedarse con la presidencia de la República y los demás cargos electivos. Recordamos esta fecha como si fuese ayer. Cambió nuestra vida para siempre. ¿Quién se hubiese imaginado que nuestra generación iba a vivir una pandemia? Hoy se cumplen 3 años desde que el ministro de Salud de ese entonces, el doctor Julio Mazzoleni, convocaba una conferencia de prensa y anunciaba el primer caso positivo de COVID en nuestro país. Era un paraguayo, era un caso importado, pero él era paraguayo. Había dado... Venía de Ecuador. De Ecuador, 32 años, y aquí empezó a manifestar síntomas de la enfermedad. Un 7 de marzo. 10 de marzo, segundo caso positivo. Cuando se anunció el segundo caso positivo, allí de la mano nomás ya vinieron las medidas sanitarias. Si bien el protocolo se había activado, aquel recomendado por la OMS y la OPS a nivel mundial, en los países vecinos ya se estaban implementando algunas restricciones. Paraguay todavía no había anunciado nada hasta este segundo caso positivo. Allí es donde siempre digo nuestra vida iba a cambiar para siempre, un antes y un después. Muchos alegan, Mercedes, que se apresuraron las autoridades en cerrar todo. Sin embargo, otros dicen que sí, que de esa manera se ha evitado mayor cantidad de fallecidos. De hecho, que en ese momento la estrategia resultó, Aníbal. Sí. Porque cuanto más tiempo estuvimos encerrados, menos contagios tuvimos. Es cierto, más impacto tuvo en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestro país. Pero se evitaban muertes. ¿Por qué? Porque el sistema, en definitiva, no podía sostener casos masivos que se dieron después. Con el tiempo colapsó nuestro sistema de salud. Al principio se evidenció. ¿Para qué esperamos? Esperamos para mantenernos sanos. No solamente para eso, sino también para equiparnos, para poder munirnos de lo que necesitábamos, porque había sido, luego no teníamos nada, nos faltaba todo. Llegaron los recursos y empezamos a reordenar nuestro sistema de salud en base a nuestras necesidades. Hoy, a 3 años, tenemos más de 20.000 muertos por COVID, una de las cifras más bajas a nivel mundial. Y todo se debe supuestamente a aquellas medidas tan estrictas que se asumieron. El primer fallecido se dio el 20 de marzo, 13 días después del primer confirmado como positivo. El doctor Díez Pérez fue el primer fallecido, el 20 de marzo. Personal de blanco. Justamente este sector sufrió muchísimo el impacto de la pandemia. Pecho Gentil trabajaron incansablemente durante mucho tiempo, sin descanso, para poder atender en medio de tantas precariedades a la cantidad de paraguayos que estaban cayendo por COVID positivo. Más de 20.000 fallecidos por esta enfermedad desde el inicio de la pandemia. Hoy ya vacunados. Hoy podemos acceder a nuestra 4ª dosis, que es una bivalente con una vacuna, con una tecnología ya mucho más desarrollada. La quinta. La quinta. Sí. Y pensar que llegó un momento dado en que literal nos peleábamos por las vacunas. Sí. Y hoy casi nadie se vacuna. En ese momento hubiésemos hecho lo que sea por poder acceder a la vacuna. Vacuna que no teníamos. Hubo gente, parlamentarios, que le costó el cargo. Mirta Gusinki, por ejemplo. Sí, por haberse vacunado de manera irregular, porque todavía no estaba dentro del grupo de la franja etaria que se estaba aplicando en ese momento, ¿verdad? Hoy tenemos la bivalente en diferentes puntos de vacunación. Instamos, invitamos, le pedimos por favor que se vayan a vacunar. Es la cepa Omicron y la cepa Wuhan, que es la original, en donde todo empezó, ¿verdad? Así que, para no volver a lamentar situaciones como la que tuvimos, seamos más conscientes a 3 años del primer caso de COVID en el país, mantengámonos sanos y relacionados con nuestros
con nuestros seres queridos, trabajando, tratando de hacer una vida lo más normal posible. Había un desconocimiento absoluto de la enfermedad. Uy, COVID era sinónimo de muerte. No sabíamos cómo tratarnos entre nosotros, con tus propios familiares, y accedíamos a muy poca información y por supuesto abundaban las informaciones falsas también, ¿verdad? Y este era el equipo que inicialmente afrontó esta pandemia: Guillermo Sequera, Julio Mazzoleni y su viceministro Julio Rolón. Ahora candidato a diputado. Sí, aquel señor de anteojos que está al lado de Sequera es el representante de la OPS, no recuerdo el nombre, que después tuvo que ser retirado por la OPS debido a las múltiples críticas en su contra, justamente porque no llegaban las vacunas, el sistema COVAX. Sí, porque todos apostamos a ese sistema que lo que nos prometió fue igualdad, equidad para el acceso, cosa que nunca tuvimos en nuestro país. Yo me acuerdo nosotros, Aníbal, el equipo de prensa, bueno, el empleado de prensa era uno de los rubros de excepción, ¿verdad? Entonces nosotros no paramos nunca de trabajar, al contrario, trabajábamos el doble porque se hacían 2 equipos para evitar aglomeraciones, ¿verdad? Llegábamos a casa, trabajábamos luego con tapabocas. Sí. Obligatorio, no nos sacábamos nunca. Yo me acuerdo que ni en el auto yo no me sacaba. No. Iba solo manejando, igual nomás tenía puesto el tapabocas. Con documento de por medio que certifique cuál era la labor que nos íbamos a realizar. Veníamos, trabajábamos con tapabocas, ni nos acercábamos. Después llegábamos a casa, nos sacábamos toda la ropa, poníamos en una bolsa, nos bañábamos, nos lavábamos el pelo, nos desinfectábamos, lavábamos la ropa sola, metíamos en el lavarropa sola, como para no contaminar a nuestros seres queridos, y después recién teníamos contactos con ellos. Y después recuerdo cuando las fronteras se cerraron, los compatriotas que venían de Brasil, de otros países queriendo entrar, y los que tenían la suerte de poder ingresar por turno a territorio paraguayo, porque no se le puede negar a ningún paraguayo el acceso, pero sí se los retenía porque los albergues estaban llenos. Y tenían que transcurrir, creo que 15 días. ¿En una cuarentena? En una cuarentena en el albergue. Y si en esos 15 días la persona o las personas que estaban ahí no mostraban síntomas, se les hacía permanentes tomas de muestras, daban negativo, recién ahí se los liberaba para ir para volver a sus casas, por ejemplo. Y uno daba positivo y el rollete se quedaba otra vez los 15 días. Bastaba con uno, y si habían 100 personas, los 100 volvían a quedarse. Bastaba que uno tuviese. Y ese era producto del desconocimiento. Hasta que después finalmente hubo múltiples manifestaciones contra los albergues y lentamente fueron levantándose. Hubo gente procesada por violación de la cuarentena sanitaria, algo que se discutió. Ellas populares, cuánta gente participó de comidas acercadas a los hospitales para los acompañantes. ¿Cuántas empresas cerraron, verdad? ¿Cuántas empresas cerraron? Sobre todo las micro y pequeñas empresas, y las medianas también, ¿verdad? Y las grandes tuvieron que ver reducido también su plantel, ¿verdad? Forzosamente. Bueno, dejamos de lado el tema COVID. Pasaron 3 años, repetimos. Vamos hasta la zona de la costanera, porque esta lluvia que vino complicó la situación de mucha gente, de muchas familias. Hola, Araceli Romero, buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal, Mercedes, a toda la teleaudiencia, un saludo cordial. Y estamos recorriendo así la zona baja de la Chacarita, bien detrás de la cancha 3 de febrero. Y nos encontramos con estas familias que fueron las que fueron reubicadas tras el último incendio que se dio en la zona de la Plaza de Armas, el Cabildo y las mismas que residían en esas plazas, y vinieron a parar a este lugar. Se encuentran con muchas vicisitudes, una de ellas es la limpieza, muy nula. Por acá se ve que no pasan los recolectores de basura. Otra es de que viven rodeadas de los camalotes, las aguas estancadas, y también que con la crecida del río viven prácticamente bajo el agua, inundados. Y por supuesto también esto que traen las enfermedades propias de esta estación del año, con estos criaderos potentes de mosquitos. Y es tan difícil la situación. Acá estoy con la señora Bernarda Cuba, que nos va a comentar un poco. Usted está recorriendo, asistiendo a estas familias, viendo un poco lo que ellos están pasando, señora Bernarda. Hola, me llamo Nidia López, la directora de riesgo de la Municipalidad de Asunción, y ante estos problemas nosotros justamente asistimos, y le quiero comentar que esta es una zona de humedad luego, que Medio Ambiente lo tiene, ¿no es cierto?, como una reserva. Y ahora con la crecida del río, hoy el río Paraguay en Asunción está a 3,66 metros. Venimos a hablar con ellos que vayan
preparándose, la municipalidad le está preparando para su refugio. Y ya le pedimos, si alguien tiene familiares, que le vamos a traer material y el camión para mudarse. Estas son las familias que estaban en la plaza, que se bajaron acá, que la Senavitat tenía que conseguirle las casas y hasta hoy no entraron en su plan. Están esperando. Sí, no, nos presentaron de manera errada, señora Nidia, mil disculpas. ¿Podemos bajar un poquitito para conversar un poco con los mismos? Porque ellos estaban comentando ese problema de que ya viven bajo el agua, otras familias de que no ya tienen de en dónde ser ubicados, pero están aguardando aún el trabajo. ¿Ellos se comunicaron con usted en el transcurso de esta jornada? ¿Le pasaron también todo lo que están pasando aquí? Era otra de las quejas que teníamos, porque nosotros recorremos tanto en el bañado norte y sur, ya ante la crecida, porque estamos teniendo familias, como le dije, 25 familias, tanto entre el sur y el norte, que estamos reubicando. Es nuestro trabajo de fiscalizar. Bueno, de página Baixanderera, doña Gina. De Baixanderera. Bueno, ahí Catúpico es eso, cañón de Baixapeico. Ahí o arriba o no penayo de la municipalidad o yesuta la Muguandie, orero es Muguabe, Hamugua o Zulea la municipalidad guabe. El único la buena mi comuna agua cuando la buena orenda. Esa man va a ser hoy. No y vaina, ¿cuál que malore lo gabela amatentero, coñimos tu paitela tapein. ¿Que tú ya a mí? Ya a mí, ella es esa Juan, esa vaina, oña, boté la pende tape. Pero, va, doña. Bueno, nuestra realidad es así. Estamos pidiendo hace mucho el tema de la limpieza. Uno, por los mosquitos, ¿verdad? Que hoy en día hay mucho. Y segundo, que ya no va a alcanzar el agua porque está viniendo. El causa ya vieron todo como está re sucio y hace mucho venimos pidiendo la limpieza, cosa que hasta ahora no se nos hizo. Uña Nidia, Perema Pesupe, o tarde llegó. Desde el mediodía que estamos acá, sí. Estamos esperando el tractor supuestamente y hasta ahora todavía no vinieron. Ahora vino la gente de la Comueda y el de acá, el señor de la municipalidad creo que es también. Ya Narda, peicola bajo agua lleva. Oye, pota. Basura entero ahí. Sí, yo no tengo camino de acá. Chikungunya entero menos en de ya garrapape. A ver, completo y te voy a llegar a pape, ahí todito voy a llegar a pape. Está mitad ahí hoy, ¿vos familia aproximadamente? A ver, hay 17 coabe. Con bloque de 17. Bueno, ella na pepe oja semana su compañero y na grabate. 17 familias, pues, maimina coape. Rodeado de agua. Ya dos sirvema en esa. Dos sirvema y la hora. Agua estancada y nieve y Miami, dos sirvema y la igual agua. Ya dos sirvema peaje ni este, imagina bebé y todo lado. Está ahí en Jaroa y que tu Hawái se llevará a otro lado, ve. Sí, ahora a ver hoy 17 hoy la incendiado que haya escuela de roga. Pero hoy con ahora pisa escuela y con otro, ve. O pues tú estás ahí la no y hermana ahí. Pepe muy baco con bolsa de arena que te comen chepe yo con la esa completo pesa ahí. Lo muy invite. La bolsa, pero igual te cojo putita. A la bichos está la ya hoy. Lamboy mía. Sí, receta y te iba ahora se me envió mi andero yuca que lamboy. Jaro es municipalidad, a la municipalidad o promete que yo debe 8 meses enteros y te hago a ver. De ahí por vete verá. Año ya vas a mañana. 4 meses como la yuca hueco a ver. Ore máximo 8 meses la roñita pico a ver. De ahí por invade. O yo chule a la municipalidad la muguandie. De ahí por invade vete verá. Ay, ¿cuál es el compromiso que ore voy a dejar que la orero game? Ni cuando el orero no y chue, que Federico Franco ve, a la intendente pero no y ni dos cacay oreres. O botar orero joyas por mureno, de ver la huelga ahí. A la muguá la misma cosa ve ahí. Me pico otra casa y ya tuvo la situación que tengo ya es a mí. Mina señora Bernarda, a tabla chapa mía porque semana pasada ningo iba a traer la tormenta o a cueja o menos con huerajapa y te la pende o mía. Sí, o huerajapa. Jape yo me ocupé por invitarla. Ya su caminamos te la canal.
Oye, agarra peitela, ya vamos a más. Perrío crece hoy, ¿no? Sí. Ya Va, suma te cogen a la chikungunya. Esta y te cuadra la hora avisamos, te ore cuadra pea. Esta casa lento, gracias a Dios a la familia cuadra ni yo llegar ahí no la pea. Gracias. Este llega el año de ya, pero mañana yo no llegará y dice, me somos hija cuadra. Bueno, Mercedes, Aníbal, acá vemos la presencia del municipio también que llegó, ¿verdad? Pero vamos a ver si es que les presentan una solución ahora, si los llevan a algún lugar más alto, por lo menos, para que no les alcance el agua, o de esa manera poder brindar mejoras en la calidad de vida de estas familias. Sí, la verdad que no pueden continuar en estas circunstancias. Y fíjate, la promesa es hace tiempo de que le iban a reubicar en mejores condiciones, por supuesto, y esa promesa hasta ahora es incumplida de parte de las autoridades municipales. Gracias, Ara. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Vamos hasta Ciudad del Este, Mercedes, porque nuevamente estamos hablando de una intervención fiscal policial. Rodrigo, contanos, ¿cómo te va? Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes también para Aníbal y todos los televidentes. Efectivamente, una intervención policial que se dio justamente en Ciudad del Este. De hecho, que el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional procedió a la detención de 4 personas que presuntamente estaban implicadas en un caso de sextorsión. La cuestión era esta, que aparentemente una mujer captaba a hombres y justamente eran víctimas posteriormente estas personas de extorsión por parte de esta mujer en complicidad con otras 3 personas. Ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público, habrían más víctimas, porque una de las víctimas justamente realizó la denuncia, pero la Policía Nacional ya tiene información de que habrían otras personas también afectadas con esta cuestión. Vamos a escuchar lo que mencionaba el comisario Luis Villalba, que él es el jefe aquí del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional con este presunto caso de sextorsión ocurrido en el este del país. Que es captada a través de redes sociales en donde ofrecen servicios para encuentros íntimos. Una vez llegado al lugar, la persona que contrata el servicio es reducida, ¿verdad?, por un grupo de personas y le filman y le despojan de sus pertenencias que tiene en ese momento. La persona busca servicios sexuales y al estar con quien le da, digamos, comisario, es que se da este hecho. Así mismo. La persona accede a este servicio a través de una de las páginas en internet denominada Escoca, en donde se ofrecen este tipo de servicios, coordinan el encuentro. Una vez que la víctima llega al lugar es donde es sorprendida por este grupo que ahora estamos justamente trayendo acá. ¿Ustedes actuaron en base a una única denuncia? Sí, nosotros tenemos una denuncia formulada, ¿verdad?, en nuestro departamento, y es a base de esa denuncia que estamos haciendo este procedimiento. ¿Qué le robaron? ¿Cuánto le robaron? En ese momento le robaron dinero en efectivo. Si mal no recuerdo, la víctima mencionó una suma de 1,5 millones aproximadamente. ¿Y quiénes son? ¿La mujer es la que atrae a los clientes? Sí, es una publicación, como te dije, en una de las páginas de internet en donde la persona ofrece sus servicios y ahí la captan a las víctimas. ¿Y estos otros detenidos, ellos cuál es su participación? Bien, la víctima había manifestado de que una vez en el lugar, él es reducido por un grupo de hombres, entre hombres y travestidos. Y es por eso que estamos trayendo a esta gente, más con las evidencias que se incautaron, que van a ser verificadas ahora bajo dirección del Ministerio Público. No es que se filma el acto sexual para extorsionarlo, comisario. El acto sexual en sí no tenemos denunciado, pero tampoco descartamos, ¿verdad?, de que sea una de las formas que actúa este grupo. Y si hay otras personas que fueron víctimas de un modus operandi similar, ¿qué deben hacer? Y mira, nosotros recomendamos siempre de que pongan a conocimiento ante nuestra unidad o cualquier dependencia policial. ¿Se reservaría los datos de las víctimas? Por supuesto, es una de nuestras políticas, ¿verdad? La víctima solamente nosotros tenemos acceso a ella. Comisario, este denunciante no sería la única víctima de esta persona. Mira, como te digo, ante nuestra unidad es una sola persona la que denunció este hecho. No descartamos de que hayan más víctimas de este grupo en sí. En este caso incluso entendemos que las llantas del vehículo de la víctima ya se había pasado al vehículo de la mujer. Mira, eso como hoy
accedimos a ese dato, vamos a ir analizando, vamos a ir tenemos varios datos que cotejar más. Es una parte que incipiente en esta investigación. Gracias. Denuncia que es captada a través de redes sociales en donde ofrecen... Bueno, vamos a mencionar el nombre de estas personas detenidas. María Luján Mareco, Lucas Fernández, Matías Verdún, Derlis Villegas, Milciades Zamudio. Son las personas ya detenidas por la Policía Nacional. Además se incautó aparatos celulares, un automóvil y documentos varios. Pero esa es la situación justamente que se da en el este del país. Estas personas aparentemente estaban captando a hombres y posteriormente esta mujer, en complicidad con estas otras 3 personas, les extorsionaba para tratar de sacar dinero, compañeros, pero ya se encuentran también a disposición del Ministerio Público. Gracias, Diego, muy amable. Hasta luego, Aníbal. Vamos a seguir hablando de temas relacionados a la extorsión. ¿Cómo es que le llaman? Phishing. 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 Sí, como pescando. Esto... Inteligencia en redes. En redes, bueno, sociales. este es un ingeniero, un entendido en el tema, que estuvo dedicándose y cuentan los investigadores que llegó a extraer dinero estafando a la gente, unos 1.000 millones de guaraníes más o menos. Estamos hablando de un hombre conocido, está recluido, recorrió ya varias penitenciarías y de hecho que en junio pasado él tendría que haber recobrado la libertad por la condena que tenía, solo que sobre el mismo pesan otros casos que lo mantienen en prisión preventiva de momento. Se lo conoce como el hombre de las 1000 voces, le ganó a Carlitos Vera, se podría decir, porque se muestra o por lo menos se oye diferente cada vez que llama a sus víctimas y siempre con una excusa diferente. No le falta nombre, dice. Bueno, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa explicando un poco el modus operandi, por supuesto, de esta persona, alertando también, dando a conocer medidas de prevención para evitar caer en la trampa de esta gente, porque no es la única persona o el único equipo dedicado a esto desde las prisiones, sino que hay varias redes de delincuentes dedicados justamente a estafar a las personas. Fue trasladado a otra penitenciaría, él está incomunicado, va a sufrir también una sanción administrativa, se le va a estar dando algunas sanciones que son administrativas que el Código de Ejecución nos da la posibilidad de efectuarlas. ¿Y para los funcionarios que custodiaban su celda? También, sumario administrativo, y en el caso de las personas que son personal contratado vamos a proceder a descontratarlas. ¿Cuántos serán los funcionarios del Ministerio de Justicia que van a ser sometidos a este sumario administrativo, ministro? Bueno, es una investigación que está iniciando. Los números no podemos darle a primera fase, teniendo en cuenta que debemos analizar los distintos turnos de guardia, pero sí también destacar la labor de la unidad de inteligencia que trabajó en coordinación con la unidad de antisecuestro de la policía y que pudieron detectar la celda y el lugar donde estaba esta persona. Y él utiliza diferentes modalidades, hace pasar por una entidad bancaria donde le engaña justamente a los clientes y acceden a los datos privados de los clientes, en donde posteriormente esos mismos datos utilizan justamente para poder contactar con las entidades bancarias o telefónicas, ¿verdad? En donde inclusive ellos han accedido a hacer transferencias bancarias, ¿verdad? Y uno no se da cuenta rápidamente al no recibir rápidamente las comunicaciones. Y muchas veces uno no le presta mucha atención o realmente son engañadas, ¿verdad? En su buena fe, ¿verdad? Muchas veces con el tiempo estamos un poco apremiados hoy día y no nos tomamos el tiempo correspondiente para poder tomarnos las molestias y contactar realmente a las entidades correspondientes en donde podamos salir totalmente de la duda, ¿verdad? Con relación a este caso, acá encontramos, por ejemplo, contraseñas de usuarios con relación a las víctimas. Encontramos un montón de números de teléfonos que ellos estaban llamando, páginas vinculadas a nuestra investigación. Pero además de eso, quiero aprovechar que están todos para advertir a la ciudadanía en especial de que primero tendrían que corroborar al momento de estar obteniendo líneas telefónicas que posteriormente su identidad no se esté utilizando en las diferentes bocas
que representan o tercerizan a empresas telefónicas para la comisión de hechos punibles. La mayoría de las personas de pronto no saben y existen un montón de líneas celulares que se sacan a nombre de uno. Entonces, es importante que uno corrobore que no se esté utilizando nuestra identidad vinculada a una línea celular para la comisión de hecho punible. Inmenso acá. Está jodido la mano. Hay vecinos que le entraron todo el agua. Terrible, terrible, impasable. Impresionante el raudal, impresionante. Bueno, nos llega desde la zona, la municipalidad limpio, dice. Mira lo que es. Sí, La calle es un río. Zona de la municipalidad limpio. Para mí que no. No. Porque yo vivo a una cuadra de la municipalidad. Vos vivís a una cuadra de la municipalidad. O sea, esta tendría que ser tu cuadra. Así Supuestamente esta es mi cuadra, ¿no? Llámalo un poco a tu señora, preguntarle si todo está bien. Pero igual, allá en la vereda a la derecha, desaparece la vereda, Aníbal, ¿eh? Lo que pasa es que cuando llueve grande, eso es muy cierto, se inundan las calles porque el caudal, porque hay una especie de pendiente y baja con todo el agua. Es un desnivel muy grande. Mira, ya no llueve ahora en el video, por ejemplo. No. Pero el raudal sigue corriendo fue con intensa mucha la lluvia. fuerza. Muy Sí. intensa. Está lloviendo en varios puntos. De hecho, que así anunció la Dirección de Meteorología las lluvias que vamos a tener en el transcurso de la tarde. Hay puntos que se van a ver más afectados. Esto pasa en limpio en este momento. El raudal es importante a juzgar por cómo está estacionada la camioneta y golpea. Tiene por lo menos 20 centímetros Sí, esa agua. como mínimo. ¿Te acuerdas que la semana pasada también estuvimos en el mercado 4? Mariano estuvo ahí. Sí, y Mariano decía, el mercado hace aguas. Sí, apenas llueve, ya se inundan las angostas calles del mercado 4 y la gente ya no va. Y por supuesto, los productos se mojan también, ¿verdad? Aquellas que son peatonales inclusive, donde están los vendedores con sus productos también expuestos, sufren de este mismo problema. Las autoridades vienen solamente para sacar fotos y nada de solución. Así estamos, bajo agua. Mercado 4, Rodríguez, Francia y Batilana. El mismo problema tenemos hace 2 meses. Las autoridades vienen solamente para sacar fotos y nada de solución. Así estamos, bajo agua. Fernando de la Mora, fíjense en los nubarrones, ¿eh? Negro, sí. Amenazante. Largas filas, sobre todo aquel carril de salida de la capital. Bueno, el de entrada también, mira. Sí, fíjate, sí. Avenida Fernando de la Mora, allá cerca de la municipalidad, luego de Fernando de la Mora, Ya, ¿verdad? sí, cerca. Ya empieza a llover también en ese punto con el cielo completamente cubierto. Hoy un poquito más temprano ya de noche, ¿eh? Sí. ¿Cómo está la imagen de afuera? La antena. A ver, la costanera, sol. No, la costanera no es referencia. Si llueve alrededor, pero en la costanera no. Diluvio en todas partes y en la costanera espléndido el día. Sí. Bueno, así sí vemos un poquito más de lejos, ¿eh? El microcentro de Asunción, la cantidad de edificios que caracterizan justamente al centro. Allí podemos ver cómo el cielo todavía está cubierto. No se sienten tanto las precipitaciones. Pero es posible. Llama, en serio, llama por tu casa. Vamos a ir al corte para que Aníbal vea que todo esté bien en su casa. Sí, esta zona sí ubico. ¿Qué zona? No. ¿Qué zona? Y esta calle justamente pasa frente a casa. ¿Viste? Sí, bien arriba. Esta no es la zona del mercado, esta es la zona, o sea, cerca... Pero y así suele ser el raudal cuando llueve. Sí, con todo, baja Que con todo. armás barquito de papel y... No, te lleva.
Esto es al costado de la Plaza Silvestre Aveiro. ¿Y no hay sumideros? O sea, ¿no hay sistema de desagüe entonces? Hay, pero colapsa. ¿Vieron que es una pendiente? Mira, hay firulais ahí en la lluvia. ¿Viste que es una pendiente? Sí. En el nivel y el agua baja con todo. Plaza San Antonio, sí. Cerca en realidad, de la Plaza San Antonio. Silvestre Aveiro es el nombre, pero le dicen Plaza San Antonio. ¿Silvestre Aveiro? ¿Como Sí. el sacerdote? No, Silvestre Aveiro es uno de los pocos hombres sobrevivientes de la batalla de Cerro Corá, que estuvo al lado del mariscal Francisco Solano López. Era uno de sus fiscales acusadores. Sí. Limpeño. Isla Aveiro, sí, también. Después había otro Silvestre, pero era Carmona, el que le había entregado al mariscal. El traidor, el delator. Sí. Allá está el perrito mirando. Pobre. Se refugia ahí en ese techito, en ese poco techo que queda. Ahora, subir como hace esa camioneta es una odisea, ¿eh? Sí, no. Pero me contaban que fue intenso. En pleno centro del Barrio Obrero y sobre una de las avenidas más emblemáticas de la zona, un local abandonado se convirtió en un nido de inmundicias. Los vecinos temen enfermedades y son víctimas de la inseguridad, de súper a vertedero. La Municipalidad de Asunción realizó las labores de limpieza en la franja, donde las familias que vivían de manera irregular están siendo reubicadas. Esto en el marco de la recuperación de la vía férrea. Un 7 de marzo pero del año 2020, el anuncio confirmaba el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni. En su momento se impuso medidas restrictivas como la cuarentena. Hoy suman casi 20.000 muertes, a 3 años del primer caso de coronavirus. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este martes el envío de 1.400 efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad para combatir al narcotráfico y la violencia en la ciudad con la mayor tasa de homicidios del país. Refuerzan seguridad en Rosario. El veterano entrenador de 73 años cortó el contrato con la Federación Venezolana de Fútbol de forma unilateral a raíz de incumplimientos por parte de la dirigencia. José Néstor Peckerman renuncia como DT de Venezuela. Bueno, ayer les mostrábamos el incidente acontecido en el Corralón Municipal de Ciudad del Este con una persona quien denunció haber sido agredido por un policía municipal de tránsito, agredido con un golpe a la altura del pecho y luego con gas pimienta, que según los responsables de la PMT es un elemento persuasivo, no es gas pimienta. Porque si hubiese sido gas pimienta, según el director, el hombre hubiese estado en el hospital. El hombre, de hecho, que hasta ahora dice que tiene molestias a la altura de la garganta. Vamos a escuchar primero la versión de los agentes, aquellos que expulsaron, que echaron al señor Víctor de esta sede del Corralón. Y después les contamos por qué tenía un arma de fuego consigo. Para comenzar, ¿verdad? Vino un ciudadano que vino con su boleta de contravención a solicitar cuánto es la multa, sus averiguaciones correspondientes. Luego llega una tercera persona, ¿verdad? Al lugar, luego que no llegó muy, le voy a decir, muy educadamente, vino a vocearle al PMT del lugar, ¿verdad? Vino a tratarnos de cosas que irreproducibles, ¿verdad? Entonces, luego fue invitado a que abandone el predio, siendo que no tiene nada que hacer en este lugar. El infractor en ningún momento dijo, es una tercera persona, nosotros le llamamos II, un individuo inadaptado, vino acá. Y entonces fue invitado para que salga del predio, ¿verdad? Que no tenía nada que hacer en ese momento. Este funcionario ahora en este momento está siendo va a ser sumariado. Ya fue apartado, ¿verdad? Y vamos a hacer el sumario correspondiente y vamos a dejar ya a la dirección de... a otras direcciones exactamente para ver qué salida le podemos dar esto, ¿verdad? Usted puede ver caja de liquidaciones, dice. Esto fue habitado ya hace 4 meses. Acá tenemos 2 cajeras, hay valores, ¿verdad? Por eso hay alguien que tiene arma. Desde luego que tenemos que tener alguien que tenga al menos de modo de persuasión. El arma no es para todos. El arma es para aquel II, aquel que tiene otras intenciones.
Acá también tenemos vehículos retenidos de la ciudadanía que están en falta. Tenemos motos, tenemos vehículos. Y a la noche o cualquier día, usted sabe que estamos llenos de pirañas en estos lugares, en la ciudad. Estamos llenos de delincuentes, porque vamos a decir, tenemos muchísimo, hay mucho robo. Y desde luego que este PMT, su cargo es custodiar el lugar. Los valores, el personal aquí que está trabajando y nada más hasta aquí. Le voy a dejar bien en claro, ningún policía municipal de tránsito porta arma en las calles. Bueno, ahí está. Algunas puntualizaciones. El hombre que veíamos con la pistola en la cintura estaba armado porque estaba actuando de guardia de seguridad, porque hay valores, hay cajas donde se perciben las multas, por ejemplo, y él tiene que custodiar ahí. O sea, él tiene que cumplir el rol de PMT y además, de manera simultánea o con diferencia de horario, no importa, también el de custodio. Él no ¿Tiene sale a la tenencia, calle. tiene portación? Él no sale a la calle, él se mantiene ahí como guardia. Supongo que tiene tenencia, No tiene que aportación. tener, si es que tiene consigo el arma. La municipalidad tendría, Sí. es la dueña, suponemos, de ¿Y por de qué esta la arma. municipalidad no contrata un sistema de seguridad o un guardia de seguridad? Porque Y él te tiene van que a- cumplir doble función. Y te van a decir que no existe suficiente presupuesto y que este hombre entonces Cuidando su integridad, a lo mejor. hace de guardia de seguridad. Después lo otro, no era gas pimienta, era un elemento persuasivo. Pero si no es gas pimienta, ¿qué otro elemento Y que no yo sé, algún agarre así, desodorante. te tire No por sé. la cara? No, un desodorante peor, tiene alcohol. Un perfume. Tiene alcohol, te Y mata los ojos. claro, sea cual fuese el producto que le haya rociado al hombre, no se hace. No. por Ahora, y si el hombre, si este señor actuó bien en el ejercicio de sus funciones de guardia de seguridad, ¿por qué lo sumarían? Si él hizo lo que tenía que hacer, ¿por qué el sumario? Sí, solamente se estaba defendiendo, como bien decía. Vamos a escuchar lo que decía la víctima. En este caso, el señor Víctor, quien vemos en imágenes, tenía una remera azul y terminó con lesión a la altura de los ojos. Al salir ya encontré la multa por mi motocicleta, me dejaron, ¿verdad? Todo bien, reconozco y asumo mi falla, ¿verdad? El problema acá y mi cuestionamiento es, ellos están para exigirnos cumplir con las leyes de tránsito, ¿verdad? Así como ellos nos exigen cumplir con las leyes, ellos como autoridad deberían de ser el ejemplo. En Ciudad del Este, los móviles de la Policía Municipal de Tránsito, en su mayoría sin los señaleros, sin los retrovisores, sin los faros. Entonces, ¿qué ejemplo ellos le dan así a la ciudadanía? Cuando nosotros cometemos las infracciones, nos multan, nos castigan. Ellos deberían de ponerse primeramente en regla y ser el ejemplo, ¿verdad? La ley es para todos y por igual, y de que se supone que nadie está por encima de la ley. Veo un colega de ellos, de la Policía Municipal, ya retirándose seguramente de su horario laboral en su motocicleta particular, y veo que no tiene señaleros, no tienen los espejos, y eso le reclamo a su colega con el que yo estaba conversando, ¿verdad? Le reclamo y le digo, mira, ¿por qué tu colega no tiene señaleros, no tiene los espejos? A él tenés que multarle, atajarle, hacer el favor y multarle, le digo. Mira en qué condiciones está la motocicleta de tu colega, le digo. Me habla así con una voz ya un poco más subida de tono y me dice, anda a solucionar ya tu problema en la oficina, retírate de acá, me dice. Y ahí ya me grita, me dice, fuera de acá, me dice, así con tono fuerte. Y ahí ya viene y me empuja. Y ya le digo a la persona que también se le había multado, le digo, filma por favor porque me está agrediendo y yo no estoy haciendo nada, le digo, no le estoy faltando el respeto y tampoco le estoy tocando, le digo. Y justo en ese momento él por suerte filmó y se vio en la grabación el tercer empujón que me dio, y ya en ese momento que me tira el gas pimienta en el ojo, no sé qué es lo que era, pero terrible, me dejó los ojos, la garganta, hasta ahora me pica la garganta, tengo así una sensación de picazón, no pude dormir casi nada, no sé si es desodorante, no sé qué excusa van a poner ahí para querer justificar de que no era gas pimienta. Bueno, él reconoce haber cometido una infracción. Él dice, estacionó en un lugar que no correspondía, estaba pagando, ¿verdad? De hecho, la multa que me correspondía, pero así se dieron las cosas
en ese momento en el que él decide reclamar. En todo caso, hasta podríamos decir que su reclamo podría dejarse de lado, ¿verdad? Autoridad Maníos y pero la agresión, lo que se cuestiona acá, la agresión. Que tiene la venia del intendente. Yo le autoricé. Dice. Yo le autoricé a que se defiendan, dice. Solo que no se estaba defendiendo, estaba agrediendo. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos allí en el departamento del Alto Paraná. ¿Por qué? Porque en la zona de Mingaguazú específicamente, una mujer fue encerrada con su hijo en el baño mientras le robaban. Terrible, momentos de terror vivieron y el botín fue millonario. Se tuvo conocimiento de este hecho, un hecho de robo agravado que ocurrió en este domicilio. 5 personas habrían ingresado alrededor de las 23 a 23:30 horas del día de ayer. Habían reducido a 2 personas, una señora mayor de edad y el hijo, ¿verdad?, de aproximadamente 30 años, quienes fueron introducidos, ¿verdad?, dentro del baño de la vivienda. Y estos sujetos se habrían rebuscado, ¿verdad?, por cosas de valor, ¿verdad? Lo que ahora estamos hablando, ¿verdad?, con una de las víctimas, quien había sido el que encontró a la madre y al hermano, ¿verdad?, dentro del baño esta mañana. La suma en San Guaraníes, ¿verdad?, aproximadamente 50-60 millones que tenía guardado en uno de los dormitorios. Así también armas de fuego, armas que serían escopeta, rifle, ¿verdad?, lo que está refiriendo ahora la víctima, ¿verdad? También se apoderaron del aparato de VR, ¿verdad?, del circuito cerrado, para posterior salir. Aproximadamente lo que ellos calculan es que estuvieron dentro unas 2 horas más o menos. ¿Por dónde ingresaron según los primeros datos que tienen ustedes? Bueno, ahora estamos justamente haciendo un recorrido por toda la zona. Se calcula, ¿verdad?, por los rastros que hallamos, es la parte del costado, una parte descampada, ¿verdad?, por ahí habrían ingresado. Los primeros datos, insisto, que estamos viendo que a pie. Ya lo adelantábamos al inicio de nuestro informativo del caso Zapag, Benjamín Zapag, este chico que fuera agredido en una discoteca por otros 2 jóvenes. En este sentido, hoy hubo una audiencia ante la jueza Cintia Lovera porque supuestamente uno de los procesados, este es Héctor Grau, sí, quien está con arresto domiciliario, y este es Marcelo Fretes, quien supuestamente violentó las reglas que le impuso la justicia, por ejemplo, el de no acercarse hasta 500 metros del lugar donde se encontrase Benjamín Zapag. A consecuencia de eso, hoy se hizo la audiencia de revisión de medidas y finalmente este joven, Marcelo Fretes, continuará en libertad ambulatoria, pero tiene otras nuevas restricciones en su contra. Sí. Tiene, por ejemplo, la obligación de comunicar al juzgado de forma inmediata cualquier cambio de domicilio o número telefónico. Tiene la obligación de comparecer de forma mensual los primeros 5 días hábiles de cada mes ante la Secretaría del Juzgado Penal de Garantías número 2. No puede salir del país sin autorización judicial. Debe presentar la constancia de matrícula en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción del presente año académico. Y vos sabés que hoy, por ejemplo, él no estuvo en esta audiencia porque dice que tenía un compromiso en la universidad. Sí, estaba de examen. Sí. Después tiene la prohibición de mantener comunicación, prohibición de acercarse a la víctima Benjamín, pero ya no dice cuántos metros, Aníbal. Sí. El punto 5. Sí, y bueno, ese ya queda a criterio. Bueno, así como 1000 metros, 500 o 100 metros o 1 metro, ¿verdad? Sí, sí. También tiene la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con Benjamín Zapag. Prohibición de consumir cualquier tipo de bebida alcohólica o sustancia estupefaciente. Y esto es lo que probablemente le va a doler un poco más. Tiene la prohibición de asistir a eventos sociales. Eso es. Discotecas, cumpleaños, colaciones, fiestas y similares. Sean estos diurnos o nocturnos. Ahí está. Estas son las prohibiciones. Después ya vienen, por ejemplo, O sea, imagínate. Las fianzas. Hoy yo estamos tomando un tereré en casa, ¿verdad? Ajá. Y viene Cachito. Y viene Jonathan. Y vienen, no sé, caen, ¿verdad? ¿Están tomando tereré? Sí, vamos a tomarnos, vamos a cambiar de cervecita ya, es de tarde, ¿verdad? ¿Qué es primero? ¿Las 6 de la tarde o cuando oscurece ya se toma, ¿verdad? Bueno, yo no puedo porque tengo prohibición. Ponemos música. Eso ya es una fiesta, eso ya es un encuentro social. Podría considerarse. Si somos 5, 6, 7, hay música. Sí.
que ya es una fiesta. O sea, ¿cuál es la delgada línea que uno sabe que no puede cruzar? Porque como no está bien específico en el documento... Pero justamente es eso, la disposición judicial, al límite, para restringirle prácticamente todo. De hecho, le restringe todo. Solamente la posibilidad de acudir a la facultad y nada más. Y si no presenta la constancia de que está inscrito para el presente año lectivo, probablemente va a tener de vuelta problemas a este muchacho. Bueno, esto es lo último entonces. No le revocaron la libertad ambulatoria, pero sí tiene nuevas medidas que cumplir de ahora en más. Hablamos de específicamente Marcelo Fretes. Bueno, ayer Mercedes, esto sucedió el fin de semana después del clásico entre Cerro Olimpia. Un joven estaba con la novia en según el circuito cerrado, una lomitería, ¿no? En un patio de comida, una lomitería. Esto en Ñemby. Y se le acerca un muchacho con los colores de la Olimpia y empiezan a forcejear. Se retira ya la familia al lado, ¿verdad? Sí, y fue un verdadero forcejeo. Y en ese forcejeo, porque el del Olimpia, el de la remera negra digamos, sí. Antes que identificarlo por el club, saca un arma y el otro, que es del equipo rival, sí, adversario del Olimpia de Cerro del Blanco, se resiste y ahí se produce un disparo y le hiere a la altura de los genitales al simpatizante de Cerro Porteño. ¿Fue una herida importante? Y no sé. ¿Fue hospitalizado el joven? Y sí, ¿Tuvo que ser hospitalizado en ese momento? Sí, pero ya... Hoy Blanca López estuvo conversando con él. ¿Y le extranjeron la bala? Que yo sepa, no. Por lo menos el reporte de Blanca López decía que no le pudieron extraer la bala. Le dispararon con una 22 entonces. Y no sé qué tipo de calibre, pero tiene que ser un calibre pequeño para que no le destrozara totalmente el miembro. Vamos a escuchar lo que decía el joven, el afectado, el que recibió el balazo. Un susto que nunca le voy a desear a nadie que pase, ¿verdad? Ir a ver un clásico normal con una pareja, hoy en día ya no se puede por la inseguridad. Cuando vos te fuiste ahí, ¿vos sos barra brava? ¿Tenés algún problema con barras del Club Olimpia? No, nunca tuve ningún inconveniente con ningún tipo de barra. Soy un hincha normal, particular, del club más popular, de Cerro. Como si nada se acerca y me dice que me quite la remera, en todo momento. Luego yo le digo que sí, que le voy a entregar la remera y me propina ya un disparo y un golpe en la cabeza. Me metió un culatazo y empezaba a decirme aguante la pandilla Thompson. Y obviamente que no me aguanté y tuve que hacer algo, porque estaba con mi pareja, como te dije, y había mucha criatura. Y fui yo quien le agarró a este sujeto. Ahí él te dispara. Sí, recibí 2 impactos de bala. Y así únicamente pude ponerme por él. Al salir más o menos enfrente del local gastronómico, veo el rodado de sus amigos, eso. Era un Allion color gris sin chapa, y de la cual se bajaron 4 o 5 personas. Y ahí fue que yo pedí auxilio, porque no sabía cómo iba a terminar la historia si es que se bajaban y yo estaba solo. Empecé a gritar auxilio, vino, como se ve en las imágenes, en el video, empiezan a bajarse, a salir a ayudarme 2 tipos, o sea, una señora y un tipo. Y el otro que estaba cruzando la avenida, ¿verdad? Y una vez que le pudimos quitar el arma de fuego, ya
Ya pasó todo, se subieron al vehículo, le abandonaron al amigo y como siempre corrieron. ¿Tenés todavía los proyectiles en tu cuerpo, uno muy cerca de tu columna? Así es, tengo todavía los 2 proyectiles incrustados en mi cuerpo. ¿Qué te dijeron hoy en emergencia? Y según el contacto que yo tengo ahí, me dijeron que tengo que tener una orden judicial, porque es una evidencia, tengo que pedir en la comisaría, me dijeron, o en la fiscalía. Eso es lo que me... ¿Y no te afecta tu salud? Y obviamente que sí, pero se aguanta. Te dijeron que vas a tener consecuencias. En realidad no sabría responderte eso, pero de que va a quedar secuela, va a quedar. Te dijeron que este muchacho dijo que te conocía. Así me llegó la información de que le van a disminuir la condena porque tiene que decir que es conocido mío. Ahora, espera, Aníbal. Él tiene 2 balas en los genitales, ¿verdad? Uno dice que está incrustado en el pene. ¿Y cómo él necesita una orden judicial para poder extraer esa bala? ¿Por qué? Esa parte no entiendo y no me cierra, Mercedes. Porque él no puede vivir con una bala ahí. No puede. Basta y sobra que los médicos, por una cuestión de salud, le extraigan esa bala. No sé si el proyectil que está alojado cerca de la columna o la bala que tiene el miembro, cuál es más peligroso para su salud. Pero por una cuestión médica, le tienen que extraer y los propios médicos resguardar ese resto de proyectil para una comparación. Aunque el arma también se quedó en poder de ellos. O sea, tienen con qué comparar. Claro. Porque de hecho que él, después de esa pelea y después de haber sido herido, él fue trasladado hasta el hospital de trauma y después le dieron el alta. Porque ya no se analizó la posibilidad de en ese momento someterlo a cirugía y extraer esa evidencia para poder hacer la comparación con el arma encontrada. Ahora, una cuestión de procedimiento, ¿verdad? De procedimiento médico. Sí. A mí no me cierra y que tiene que ir supuestamente a pedir a la comisaría. No cuadra la explicación, le explicaron mal, o me disculpa este joven, entendió mal la explicación, pero, por ejemplo, va a ir a la comisaría a decir, o a la fiscalía, vengo, señor o señora fiscal, a solicitar la extracción de los proyectiles que tengo en mi cuerpo porque uno de los proyectiles está dificultando mi normal vida sexual, por ejemplo. No tiene razón, no tiene explicación. Pero ¿y acaso no es la misma fiscal la que tiene que solicitar la extracción? O sea, la fiscal en todo caso tiene que decir, el joven tiene que ser sometido a una cirugía porque hay elementos en su cuerpo que a mí me sirven para esta investigación. Y supongo que hay una investigación fiscal ya a consecuencia de esto. Se elaboró acta procedimental a la policía, eso se remite a la fiscalía. La fiscalía abre una carpeta para investigar. No, pero además, pobre prójimo, no puede vivir así, aunque no haya una investigación, no puede vivir así. Uno entendería que conviva con la bala porque no se puede extraer, porque la extracción pone en peligro tu vida. Sí. Pero que te tenga que extraer por orden judicial nomás, o sea, no sé. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que pasaba en Jesús de Tabarangüe, en la iglesia específicamente. Asistieron, por supuesto, las personas, pero lo grave es cuando el enjambre de abejas se adueñó de esta iglesia en el departamento de Itapúa. Lo que estaba cerca, 3 animales, los 3 murieron luego de este ataque. Es enorme el perjuicio causado a los dueños. Afortunadamente, este enjambre de abejas no atacó a las personas, pero sí se adueñaron ahora. Ellos viven en una iglesia. Por eso es que los feligreses tienen miedo a asistir. Más de 5.000 avispas le picó a la potranquita y a la yegua preñada. Personas mucho le mordió acá, pero a los grandes pero no es tanto a la persona. Por el caballo, mediante el caballo, se salvaron las personas. Llegamos hasta la parroquia Niño Jesús, aquí de Jesús de Tabarangüe. Acá la bienvenida lo dan las abejas que se adueñaron de esta torre. Desde este punto de vista se puede observar
de qué manera se encuentran estas abejas, que son muchas, según se puede observar desde este punto. Un peligro representa a las personas que viven cerca y a los animales, porque 3 caballos murieron ya por el ataque de estas abejas. El muchachito de ahí dice que con rifle a presión le tiraron. Hoy me mandó decir, no es él, sí. Pero bandió y de ahí. Pero vamos a ver, toda la tarde va a venir el comisario Cuera y va a preguntar bien. Hay muchos testigos. Al enojarse, estos reaccionaron por tus animales, ¿verdad? Sí, se enojó demasiado, demasiado malo. Ay, ay, ay. Esta es la parte trasera de la iglesia. Acá estaban pasteando estos caballos cuando fueron atacados por el enjambre de abejas que lastimosamente le causaron la muerte a estos animales. Hay escueleros, 1 cuadra de acá, colegio 2 cuadras, nacional, colegio de acá, 1,5 cuadras, 1 cuadra. Bueno, la pérdida económica para vos... Más 8 millones de guaraní. 8 millones. Sí, mucho ya. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que estaba así el enjambre ahí arriba? Esto estaba más de 6 años ya. Más de 6 años. Con él? No viene, solo los bomberos, Si no hay posibilidad para bajar eso. Temen que más personas o incluso estos animales sigan siendo atacados por el enjambre de abejas. Es por eso que ya pidieron la intervención de los bomberos o algunas autoridades para poder eliminar este enjambre que se adueñó prácticamente de la iglesia. Y este viernes culmina esta exitosa campaña de Pinandí No, que promueve el grupo Albavisión. Hoy, por supuesto, un equipo del Sistema Nacional de Televisión, de C9N, llegó hasta el barrio San Francisco con más calzados donados por ustedes para que muchos niños acudan a las escuelas unidos de sus respectivos calzados para que el proceso escolar y colegial se desarrolle de la mejor manera posible en todas las instituciones donde acudan estos niños aquí del barrio San Francisco. Tenemos las notas al respecto. Y realmente muy agradecida a toda la gente solidaria y se ve acá que se va a utilizar esto, ¿verdad? Que es algo muy importante, es un gesto muy loable. Ellos van a saber aprovecharlo, cada uno va a tener que ponerse para irse a la escuela y para salir inclusive. Y son gente muy humilde que necesita, ¿verdad? Agradecida al Canal 9, al Club de Leones y a todos los que hicieron posible que esto se haga realidad. ¿Encontraste para tu zapatito, mi amor? Sí, encontraste, me queda. Sí, me queda bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Dónde vas a ponerte? ¿Vas a ponerte para ir a pasear o para la escuela? Para pasear. Para la escuela hay que buscar también. Y sí, eso voy a buscar ya. En pleno centro del Barrio Obrero y sobre una de las avenidas más emblemáticas de la zona, un local abandonado se convirtió en un nido de inmundicias. Los vecinos temen enfermedades y son víctimas de la inseguridad, de súper a vertedero. La Municipalidad de Asunción realizó las labores de limpieza en la franja, donde las familias que vivían de manera irregular están siendo reubicadas. Esto en el marco de la recuperación de la vía férrea. Un 7 de marzo pero del año 2020, el anuncio confirmaba el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni. En su momento se impuso medidas restrictivas como la cuarentena. Hoy suman casi 20.000 muertes, a 3 años del primer caso de coronavirus. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este martes el envío de 1.400 efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad para combatir al narcotráfico y la violencia en la ciudad con la mayor tasa de homicidios del país. Refuerzan seguridad en Rosario. El veterano entrenador de 73 años cortó el contrato con la Federación Venezolana de Fútbol de forma unilateral a raíz de incumplimientos por parte de la dirigencia. José Néstor Peckerman renuncia como DT de Venezuela.
El candidato a presidente por la ANR, Santiago Peña, se reunió con médicos y personal de Blanco. Ellos hablaron sobre el fortalecimiento del sistema de salud. Hay que invertir, hay que fortalecer el sistema de salud. Entonces, obviamente a mí, con el correr de los años, me ha apasionado como un elemento central del desarrollo del Paraguay. Y eso me ha llevado muchas veces a hablar, a querer detallarme. Y muchas veces en ese proceso se busca desacreditar, se busca sacar de contexto. Como el día de hoy, le saqué un video que está corriendo donde nuestro gobierno nos achica el sistema de salud. Nuestro gobierno crece el sistema de salud. Porque hoy sabemos, y la pandemia nos demostró, que finalmente son los médicos y son los hospitales públicos los que están atendiendo a una población. Entonces, no puedo más que someterme a la evidencia, o si no sería un necio de no entender el rol y la importancia. Y también entender que en el Paraguay tenemos brillantes médicos y profesionales que no solamente entienden de medicina, sino también conocen de sistemas públicos de prestación de salud. Así que en este lugar que es emblemático para nosotros, la Casa de los Colorados, quiero decirles que nosotros seguiremos haciendo política pública, seguiremos impulsando el rol del Estado y la presencia del Estado, y seguiremos impulsando una política sanitaria que nos permita generar un mayor capital humano y con esto permitir que nuestro Paraguay pueda progresar. En el marco del proyecto Tren de Cercanía, autoridades de FEPASA, de Ferrocarriles del Paraguay y del Ministerio de Urbanismo llevan a cabo la reubicación de al menos 200 familias. Muchas de estas familias inscritas en el censo aseguran que no fueron beneficiadas y reclaman una justa distribución de las casas en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso, donde están siendo trasladadas estas primeras 200 familias ubicadas justamente sobre la vía férrea. Se hizo mal el censo en primer lugar, porque somos varios los afectados que no se nos está entregando desde el año 2015 que nos anotamos. Había peligro de derrumbe en la zona donde yo estaba instalada particularmente. Y me dijeron, en el momento que salga, vos tenés que ir a otro lugar. Me dijo, en el momento que salga se te va a llamar para que se te pueda adjudicar la vivienda. Yo presenté todas mis documentaciones y ahora están diciendo que yo tengo que entrar con mi mamá de la tercera edad. Y como si yo tengo una familia nuclear con varios hijos, voy a ir a hacerle una carga otra vez a mi mamá. Ellos tenían que hacer bien su trabajo y separar, porque son chicas las viviendas. No vamos a entrar todos así si somos entre varias personas. ¿Cuántas personas son? Es 6, porque son 6 niños y yo. ¿Y en el censo incluiste a todas las personas? Sí, cumplí todos los requisitos, porque ellos tienen mis documentaciones, pero aún así me metieron en el documento de mi mamá, en la ficha de mi mamá, y a mí no me están otorgando. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es quedarme nomás en la precaria donde estoy, porque no tengo a dónde irme. No tengo amenaza de desalojo. Sí, hay amenaza de que van a venir con tractores a tirar toda nuestra casa precaria. Es eso, y no nos dan una solución. Pues yo soy de tercera edad, ya no me puedo anotar. Me tienen que anotar con mi hija o con mi hijo ahí. Pero ellos que tienen 500 hijos también, ¿cómo me irme con ellos? Estoy esperando nomás que tenga luz en mi casa y ya me voy. Hay una diferencia entre las familias, ¿por qué dicen eso? Algunos no tienen para pagar, otros sí tienen. Y la mayoría somos pobres.